Todo comentario, opinión y o expresión expuesta en el siguiente programa es responsabilidad personal, individual y exclusiva del conductor, panelista o invitado del mismo. Auspician este programa El Bagual, distribuidora de alimentos balanceados, Montevideo 560. Mabel Maneiro, empresa de viajes y turismo, Celarrayán 170. Happy Ending, indumentaria femenina, accesorios y carteras. Galería Plaza Local 27. El Cantero Fiestas, salón de fiestas, Sixto Lapiur 1170. Obiol Computación, Salta 233. Cachorros Pet Shop, Paseo del Sol Local 27. Shurpacking, Aeropuerto Bahía Blanca. Grupo Asegurador La Segunda. Roticería Vegetariana Soler. Cocina Gourmet. Zapatería Alma, Belgrano 218. Veterinaria Agrosan, Avenida Colón 670. Zapatería La Fábrica, Belgrano 150. Programa declarado de interés social, cultural y educativo por el Honorable Senado de la Nación, por resolución S3725/15. ¿Alguna vez pensaste que los animales no humanos son alguien y no algo? Que son sujetos, no objetos. Que tienen derechos. Derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad. Derecho a no ser tratados como propiedad de otro. Que el miedo y el dolor es igual para ellos que para vos. Que la violencia es violencia, sin importar quién es la víctima. Porque queremos aprender, informar, fomentar la reflexión y la empatía. Porque es hora de ampliar nuestra noción de prójimo a otras formas de vida. Porque no queremos ser meros espectadores, sino protagonistas del cambio que queremos ver en nuestro mundo. Porque somos pioneros y revolucionarios. Bienvenidos a la historia sin fin. Buenos días, acá estamos de vuelta en la historia sin fin. Hoy las tres mosqueteras, nos falta Tañam, estamos juntas. Hola María Isabel Pico, ¿cómo te va? Hola, buen día a todos. Hola Jessica Guajardo. Hola, muy buenos días. Bueno, como siempre y siendo fieles a lo que hemos anunciado en Twitter, en Face, hoy vamos a tener, a pesar de que no cumplimos el miércoles pasado, les habíamos dicho que iba a estar la licenciada Victoria Mazzola y nos falló, pero fue un error de cronograma. De cálculo. Así que hoy vamos a tener la presencia de la licenciada Victoria Mazzola. También vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente el miércoles pasado, del tiempo cada vez se nos hace más corto, con respecto al tema del incumplimiento por parte de algunos países como Japón, que está violando convenciones internacionales y sigue cazando ballenas. Y por otro lado, también vamos a hablar de esta medida que se está haciendo realmente muy importante, puesta en práctica por la gobernadora Eugenia Vidal, de impedir la realización de las ilegales carreras de perros en la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando con la médica veterinaria, entre comillas, nutricionista nueva, Jessica Guajardo, sobre alimentación. Me dijo que va a hablar algo del lino, debe estar muy interesante. Y bueno, y muchas otras cosas más. Así que, por favor, quédense ahí. Porque es para que él hable, si no me habla a mí. Bueno, parece que ya volvimos, así que me encontraron haciendo un comentario técnico.
Marisa, vos tenías algo muy importante que también te había quedado del miércoles pasado para contarle a la gente, siguiendo la línea de lo que habíamos empezado, que es hablando de derecho marítimo, ¿no? Sí, en realidad yo, para esta oportunidad, quería comentar algunos, o reiterar algunos conceptos que son fundamentales porque son necesarios para entender lo que se trata de regulación a nivel internacional. Para que a la gente por ahí le quede claro, porque es una pregunta válida de una persona cuando escucha las situaciones que ocurren en aguas internacionales en cualquier lugar del mundo. Es hasta de lógica que se pregunte cómo se regula esto a nivel internacional. Bueno, no existe una regulación única para todos los países del mundo. Lo que existen son distintas convenciones a las cuales se adhieren los países, con lo cual pasan a formar a tener la categoría de Estados miembros, y por lo tanto las disposiciones y recomendaciones de estas convenciones, algunas de carácter no vinculante y otras de carácter obligatorio, entonces sí se le aplican, pero no tenemos una regulación única, una columna vertebral única. Sí me parece que es necesario que tengan presente, porque tiene que ver con la forma en que nos insertamos en regulaciones de carácter internacional desde lo nacional, algunos conceptos de los cuales hablamos la vez pasada, en el programa anterior. Tengan presente que cuando hablamos de la regulación nacional de la pesca, hablamos de la ley 24.422 del año 1998, y sí, así en forma rapidísima, el criterio de su artículo 1, el aprovechamiento racional de los recursos, el máximo aprovechamiento que sea de los recursos vivos marítimos que sea compatible con un uso racional de los mismos. Este criterio, que parece simplemente una enunciación, es importantísimo porque es la base a la cual se deben ajustar las actividades pesqueras en el país, y es lo que se trata también de lograr a nivel internacional. Recuerden que los recursos vivos marinos en las provincias con litoral marítimo le corresponden hasta las 12 millas, es decir, en lo que es el mar territorial y mares interiores a las provincias, y le corresponden a la nación en la zona económica exclusiva y en la plataforma oceánica a partir de las 12 millas. Todo esto tiene que ver con regulaciones también a nivel internacional y con infracciones que se cometen con respecto a cada uno de los países. Por eso me parece que es importante tener claro este concepto de propiedad de los estados ribereños, propiedad de la nación, y criterio básico y rector del artículo 1 de la Ley Nacional de Pesca. Bueno, lo que quiero comentarles que sí, ahora sí entramos más todavía en lo que es una inserción desde lo nacional en lo internacional, es que una de las autoridades habíamos dicho en el programa anterior, de la Ley Nacional de Pesca era el Consejo Federal Pesquero. El Consejo Federal Pesquero, habíamos hecho una enunciación, tenía facultades importantísimas, no vamos a repetirlas ahora, pero sí quiero comentarles esto. Este Consejo Federal Pesquero dicta una resolución, que es la resolución 1 del año 2008, en la cual crea lo que se llama el Plan de Acción Nacional para lograr prevenir, digamos, en forma más técnica, prevenir y lograr luchar contra la pesca ilegal, la pesca no reglamentada y la pesca no declarada. Ustedes fíjense que si buscan este tema van a ver las siglas. PLAN es el Plan de Acción Nacional, y van a encontrar esta lucha contra 3 categorías distintas, y estas 3 categorías distintas no tienen que ver únicamente a nivel nacional, porque precisamente esta resolución del 2008, al crear este Plan de Acción Nacional, fue elaborado, digamos, entre lo que era el Consejo Federal de Educación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Pesca y Agricultura. Estos dos organismos elaboran esta resolución para poder insertarse desde lo nacional en lo que son las acciones de lucha, prevención, conservación y protección de los recursos vivos marítimos a nivel internacional. Es decir, es muy importante esta resolución. Y esta resolución habla de 3 tipos de pesca: la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada. Por eso sus siglas son, lo van a encontrar así, INRIND: ilegal, no declarada y no reglamentada. Antes de
ir un poquito a describir de qué actividades hablamos cuando hablamos de este tipo de estos 3 tipos de pesca. Quiero hacer mención a lo que sería el pilar, o lo que se llamó la Constitución de los Océanos, que es la Convención de los Derechos del Mar, emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1982 y aprobada por nuestro país por ley 24.543 en el año 1995. Es decir, desde su aprobación por ley por nuestro país queda incorporada a nuestra Constitución Nacional. Lo que es larguísima, en realidad. Si ustedes ponen Convención sobre los Derechos del Mar, yo siempre digo así porque realmente hay gente a la cual sé que le interesan estos temas y quiere buscarlos. Convención sobre los Derechos del Mar de la ONU, van a ver que es extensísima. Si tuviéramos que resumir en muy poquitas líneas lo más importante de la Convención, porque no tiene sentido hablar de un artículo, de otro, pero lo más importante es que quienes suscriben esta Convención, en pleno conocimiento de las grandes dificultades que presenta la conservación y la protección de los recursos vivos marítimos en el mar, o en lo que se llama por la misma Convención Alta Mar o agua sometida a derecho internacional, que plantea numerosísimas situaciones y numerosas hipótesis de conflicto entre distintos estados. La idea rectora de la Convención, y esto es lo fundamental, es poder brindar ciertas pautas o directrices que, digamos, lo que brinda es pautas o directrices, después corresponde a los estados la elaboración, es como las leyes nuestras, la ley da muchas veces la idea rectora y luego la reglamentación tiene que hacerla ajustable a la práctica y a la realidad. La idea de la Convención entonces es que los estados, tanto se trata de estados ribereños como de estados que tengan un mismo interés con respecto a un tipo de recurso vivo marítimo o a una zona determinada, los estados pueden celebrar lo que se llamó las organizaciones regionales de ordenación pesquera, o los acuerdos gubernamentales de ordenación pesquera. ¿Y cuál es la importancia y cuál es el concepto de estos organismos? Que los van a encontrar en todos lados. Ustedes van a ver que ponen OROP, Organización Regional de Ordenación Pesquera, y van a tener el OROP del Atlántico Sur, el OROP del Pacífico, el OROP de las islas Hawái. Es decir, en todo el mundo se celebran con bastante frecuencia, podríamos decir, estas organizaciones, estos acuerdos gubernamentales de ordenación pesquera, cuya finalidad es que determinados estados, que a veces son estados vecinos o limítrofes o no, o son estados que tienen un mismo interés con respecto a un tipo de recurso, como podría ser el atún, o a una zona determinada, se reúnen para celebrar estos acuerdos y establecer pautas o directivas que permitan la protección, gestión y organización de una determinada actividad pesquera y con respecto a un recurso marino específico. Tengan en cuenta, yo quise hacer hincapié en estos OROP, como lo van a encontrar si lo buscan, porque como han dicho en más de una oportunidad los comentadores de la Convención de los Derechos del Mar, si no existieran estos OROP, no existiría ya recurso vivo marino. Es decir, existiría o se habría dado un nivel de sobrepesca y de depredación en los mares, en las aguas internacionales, que si no existe este límite, este freno que es que todos los países con conciencia de que muchos quieren tener acceso a un determinado recurso, pusimos el caso del atún como puede ser otro recurso, como puede ser el calamar en una zona geográfica determinada, si no existe regulación con respecto a esto, entonces directamente la depredación deviene imposible de frenar. Esa es la importancia de los OROP, actúan como un freno realmente a la devastación del sistema ecológico marino, que tengan sus imposibilidades a veces de negociación o de cumplimiento o de funcionamiento es otro tema aparte, pero el marco legal cuyas resoluciones vinculan a los Estados miembros, es decir, a los Estados que han suscrito estos acuerdos, es lo que permite hasta el día de hoy, y fíjense la cantidad de OROP que existen firmados a la fecha,
que por lo menos se mantenga dentro de lo posible, que aún así muchas veces no se cumple con el objetivo. Perdón, Marisa, porque creo que es importante a la gente hacerle entender muchas veces que en el ámbito de la legislación internacional, tratados, disposiciones, reglamentaciones y demás, el tema son las posibilidades, por un lado, de control, quién controla, y por otro lado, las posibilidades de sanción. Entonces, hace que muchas veces la gente diga, pero no se cumple, o es ley muerta o letra muerta de la ley. Eso no le quita valor a la existencia de esa legislación, a la existencia de esos tratados, a la existencia de esos límites que desde el punto de vista internacional se pone a los diferentes estados. Pero también es importante que la gente sepa que muchas veces existe una imposibilidad fáctica, una imposibilidad de hecho de hacerlos cumplir. No, tal cual, pero por eso cuando empecé hablé de estas 3 clases de pesca, porque tiene que ver con esta posibilidad de sanción, lo que sea declarado como pesca ilegal, no reglamentada o no declarada. Es decir, estamos hablando desde lo nacional con proyección a la internacional, porque estas 3 categorías se aplican. Y para que lo entienda por ahí la gente de una forma más práctica, un ejemplo práctico. Pesca de atún. 15 países al mismo tiempo quieren pescar en la misma zona geográfica. Los mismos países entienden perfectamente que esto acarrearía un daño ecológico gravísimo y que sería imposible. Entonces, estos países se reúnen en lo que es un OROP, estableciendo por este acuerdo el cupo que puede pescar cada país, la época en que puede pescarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante el concepto de OROP porque realmente hoy en día es el único freno ante lo que es la pesca de carácter comercial y a alta escala. Es realmente el único freno de carácter legal, más allá de que muchas veces sea de difícil cumplimiento. Pero bueno, es lo único que tenemos en este momento. Me interesaba dar la definición de los 3 tipos de pesca, para que ustedes tengan, sin hacerlo muy técnico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pesca ilegal? Después, si nos queda un momentito, vamos a comentar por lo menos en lo que es República Argentina, cuáles son las autoridades que intervienen en caso de infracciones, que existen distintos tipos de infracciones, porque interviene desde la Prefectura, la Armada Argentina y la Aeronáutica Argentina, con todo un sistema de monitoreo que es hasta satelital de buques. Hay todo un régimen de control establecido y aún así se cometen numerosas infracciones, pero bueno, el sistema existe. Bueno, quería comentarles un poquito que cuando hablamos de pesca ilegal tenemos distintas hipótesis, en forma muy sencilla. Cuando hablamos de pesca ilegal hablamos de la pesca realizada por embarcaciones nacionales o extranjeras, fíjense ustedes, nacionales o extranjeras, en aguas bajo jurisdicción de un Estado. Acá, Regina, a veces estamos hablando de pesca ilegal con proyección internacional, puede ser cualquiera de los estados, bajo la jurisdicción de un Estado sin el permiso del Estado o contraviniendo sus leyes y reglamentos. Esta es la primera hipótesis de pesca legal. Tenemos una segunda hipótesis, que es la pesca realizada por embarcaciones que enarbolan el pabellón de los estados, que son parte, y aquí venimos de nuevo, de una organización regional de ordenación pesquera, de un OROP, pero faenan, esta es una segunda actividad distinta de la pesca en sí, faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por estos mismos estados. Y la última hipótesis más general y más clarita es la pesca realizada en violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales. Este sería el concepto así muy general de pesca ilegal. Estas categorías, tanto a nivel nacional como internacional, tienen que ver con la posibilidad de aplicación de sanciones y con la comisión de infracciones y delitos. De allí viene la importancia de tener, aunque sea claro, cada una de estas categorías. Cuando hablamos de pesca no declarada, hablamos, por eso quería que entendieran lo que era un OROP, porque acá van a ver que hay infracciones y delitos que tienen que ver con contravenir disposiciones de los llamados OROP. Bueno, cuando hablamos de pesca no declarada, hablamos de, así como valga la redundancia, de la pesca que no ha sido declarada. Ustedes saben que a nivel nacional, para realizar todo tipo de actividad pesquera se necesita un permiso o autorización. Son 2 categorías distintas, pero no vamos a entrar ahora en la diferencia porque si no se nos va a hacer muy largo. Un permiso o autorización especial concedido por la autoridad de aplicación. Estos permisos dependen de si se trata un buque de bandera nacional o extranjero. Hay una serie de requisitos que están exhaustivamente
establecidos, no es que cualquiera puede ir a pescar a donde quiera y lo que quiera, de ninguna manera. Pesca no declarada, la que no ha sido declarada o ha sido declarada de modo inexacto, acá es muy sencillito, no hay que explicar mucho, o la que es llevada a cabo en una zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera, un OROP, sin haber sido declarada o habiendo sido declarada de forma inexacta. Y la última categoría es la pesca no reglamentada, que es la que se realiza en su primera hipótesis en una zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera, otra vez los OROP, por embarcaciones sin nacionalidad, es decir, no por embarcaciones de bandera nacional o de buque extranjero, de bandera extranjera, sino sin nacionalidad. Y la última hipótesis, o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen autorizaciones. Así, muy sencillito, como para que, aunque no se acuerden de las hipótesis, sepan que las 3 categorías son estas: pesca ilegal, pesca no declarada y pesca no reglamentada. Lo van a ver en infracciones que se cometen dentro del ámbito nacional y en infracciones en el derecho internacional. Nos vamos a una tanda y después les hablamos de lo del tema específicamente de las ballenas. Espacio publicitario. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Distribuidora El Bagual. Alimento balanceado Nestlé Purina para su mascota. Dog Chow, Cat Chow, Doggy, Gatti. Distribuidora El Bagual. Contáctenos al 455-0915 o visítenos en www.elbagual.com. Grupo Asegurador La Segunda. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Comunicate con Elvira Rígano, productor asesor. Matrícula 62.116. Teléfono 291-470-1975. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-668-400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. ¿Querés comer sano, barato y rico? Acércate a Roticería Vegetariana Soler. Cocina Gourmet. Soler 379. Teléfono 450-1949. El Cantero Fiestas, 20 años de trayectoria. Salón de fiestas para todo tipo de eventos y edades. Cumpleaños, bautismos, despedidas, encuentros, animadores profesionales y todo lo que necesites para tu fiesta. El Cantero Fiestas. Teléfono 452-3986. Sixto Laspure 1170. Teléfono 452-3986. 452-3986. Veterinaria Agrosan, de Natalia Allende. Médica veterinaria, clínica, cirugía, ecografía, peluquería y pet shop. Veterinaria Agrosan, Avenida Colón 670. Teléfono 454-5376. Hágase conocer a través de los medios más prestigiosos de Bahía Blanca y región. Periódico Ático, Radio Music, Continental Bahía Blanca, 40 principales. 154 40 22 29. 154 40 22 29. Cuente con el mejor plan publicitario. Cuente con Bahía Multimedios. Fin de espacio publicitario. Volvemos a la historia sin fin por Radio Continental, Bahía Blanca, FM 103.9 y como siempre insistimos, también nos podés escuchar por www.bahiamultimedios.com.ar. Seguíamos hablando, Marisa nos había dado todo un pantallazo muy interesante e importante con respecto al tema de pesca internacional y la adhesión de nuestro país a tratados internacionales que nos hacen partícipes y nos comprometen al cumplimiento de lo que ellos determinan. Con respecto a esto, creo que es importante, porque nosotros, todos los que de alguna manera compartimos las redes, hemos estado viendo este último tiempo una change, un pedido que lo enarbola fundamentalmente Greenpeace, la Organización Ecológica Internacional, sobre solicitar
que se le sancione o se prohíba la pesca, mejor dicho, la caza indiscriminada que está haciendo Japón ilegal de ballenas. Japón no es el único país que está cazando ballenas en violación a tratados internacionales. También lo están haciendo Noruega, Islandia, y lo están haciendo en violación a la Convención Ballenera Internacional, es decir, en violación a la moratoria determinada por la Convención Ballenera Internacional. Para eso uno tiene que saber qué es la Convención Ballenera Internacional. Bueno, para empezar debemos saber que es un organismo internacional que fue creado el 2 de diciembre de 1946 por la recientemente integrada, por supuesto, y reunida Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. ¿Por qué? Porque en ese momento se empezaron a dar cuenta que esta caza indiscriminada, sin reglamentar, de ballenas estaba provocando la extinción de la especie o iba en camino a provocar la extinción de la especie. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay países, como por ejemplo Japón, que consumen no solamente el aceite y no solamente para diferentes usos comerciales, sino para alimentación, la carne de las ballenas. Esa es una de las excusas fundamentales que tienen países como Japón, que dicen, si nosotros no criticamos a los ingleses por comer conejo, ¿por qué nos tienen que criticar a nosotros y nos tienen que impedir comer una carne que nosotros venimos comiendo tradicionalmente desde hace tantos años? Bueno, pues esto no es tan cierto, porque el consumo de carne de ballena en Japón ha disminuido ostensiblemente. Tanto es así que no solamente por eso, sino porque todo lo que pueden producir de obtenido del sacrificio de estos animales no está siendo redituable, de manera tal que muchos barcos balleneros no están saliendo de puerto a cazar ballenas, no en cumplimiento de la prohibición y de la moratoria internacional que ahora les voy a comentar de qué se trata, sino porque no les resulta económicamente redituable. Estuve leyendo que en estos países, también por ejemplo en Islandia, se realiza también como en forma turística el avistaje de ballenas. Y está demostrado en números, sí, que la plata que recaudan con el avistaje de ballenas es mayor de lo que la pesca o la caza de la ballena deja. Sí, o sea, independientemente, y siempre digo esto, de lo que nosotros querramos y de lo que nosotros deseemos con respecto a estos animales, pongámosle el punto también a lo económico, que es lo que vos estás planteando. Y es importante, como yo lo digo con respecto a todo, dejémoslo de hacer atractivo económicamente para todos aquellos a los que el animal no les importe. Entonces es fundamental ver que hay otro medio por el cual este animal puede económicamente sustentar a una población o sustentar a una industria que puede ser la turística. Sí, sí. Además, Japón es el principal consumidor de carne, más allá que el consumo haya bajado. Estaba leyendo que es una carne muy rica en yodo y en proteínas. Sí, más allá de ser que no es un pez la ballena, pero vivir en un ámbito marino, es una carne roja, ¿sí? Es muy, muy rica en proteínas. Sí, pero por eso decíamos también que a raíz... Y no debe ser un plato también que consuma el común de la población. No, pero por eso decíamos también que hay una merma totalmente registrable y notable en el consumo. Entonces empezó a ser poco redituable, como decíamos recién, la caza de estos animales. Pero además, tengamos en cuenta que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo aprobó una propuesta que recomendaba una moratoria de 10 años sobre la caza comercial de cetáceos en 1972. Esta moratoria
la firmaron obviamente diferentes países, y en 1982 la Convención Ballenera Internacional determinó el fin de la caza comercial a través de una moratoria internacional nuevamente sobre la caza de ballenas, la que se hizo efectiva en la temporada 85-86. Pero seguían habiendo países como Islandia y Corea del Sur que usaron el reglamento para conseguir permisos especiales. Y Japón, Noruega, Perú y la Unión Soviética desafiaron la decisión de continuar cazando, ya que la moratoria no se basaba en el asesoramiento del Consejo Científico. Y además Japón aducía que era por razones científicas. Sí, o sea, con la excusa de porque debemos también tener en cuenta que esta moratoria excluía la caza de ballenas con fines científicos. Entonces, Japón supuestamente todas las ballenas que cazaba eran con motivos científicos, lo cual sabemos que no era cierto. Es importante también tener en cuenta que con respecto a esto, como con respecto a todo, una firma importa mucho. Greenpeace, insisto, está, no porque yo quiera, acá mi colega me mira porque no es muy, afecta a los grupos, sí, no es fan a los ambientalistas y ecologistas. No solo no soy fan, sino que no los quiero, para nada. Entonces yo menciono Greenpeace y ella me pone así, pero bueno, como es importante apoyar esta petición, esta change, que trata de ponerle un fin a la caza ballenera por parte de Japón, porque el año pasado el gobierno japonés habilitó y otorgó todos los permisos a los balleneros para que pudieran salir a las aguas a cazar ballenas, en clara violación a moratorias internacionales, en clara violación a la Convención Ballenera Internacional. Es más, acá Marisa les va a poder contar que hubo un fallo en el 2014 muy importante con respecto a esto. Sí, yo quería comentarles un poquito porque, como decíamos antes, todo lo que tiene que ver con derecho marítimo y más derecho marítimo internacional es extensísimo, es complicado y requiere de muchas definiciones técnicas. Lo que quiero comentarles así también, a nivel muy general, porque nunca nos da el tiempo, es que la convención que nombraba Regina, vos estabas hablando, Regina, de la convención de 1946. Claro, exactamente, bueno. La Convención Ballenera Internacional, que fue creada a raíz, o sea, la Comisión Ballenera Internacional fue creada fue producto de la convención. Bien. Que es de 1946, como vos bien decís. Aunque el intento de frenar la caza de ballenas viene de 1935. Sí, eso es lo que quería comentarles. Previo a esta Convención para la Regulación de la caza de ballenas de 1946, un poco la columna vertebral también en este tema específico de ballenas, existieron dos convenciones que fueron la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas del año 1931 en Ginebra. Tenemos que decirle a la gente que tuvieron poca recepción estas dos convenciones anteriores a las del 46. Y el Acuerdo para la Regulación de la Caza de Ballenas del año 1937. Estos son los antecedentes de la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946. Lo que es fundamental, porque todas las convenciones ustedes tengan presente que son muy extensas. Entonces, ¿qué es lo fundamental de esta convención? Entre otras cosas, que establece 3 tipos de caza de ballenas. La caza de carácter comercial, la caza de carácter científica y lo que denomina la caza aborigen. La caza de carácter científica, y acá esto tiene que ver con el tema que mencionaba Regina, con respecto a las ballenas ha existido tal nivel también de depredación, que los estados han tratado de organizar algún sistema para no agotar, no extinguir y no dañar el medio ecológico marino. No obstante, los incumplimientos que existen hasta la fecha con respecto a estas disposiciones. Lo vemos sobre todo en el tema ballenas. El tema de Japón tiene que ver, y por eso es muy importante un fallo que es del año 2014 de la Corte Interamericana de Justicia,
En el caso de Japón... Corte Internacional, perdón. Corte Internacional, perdón. En el caso de Japón, tenemos que decir que la Convención de 1946 establece que los Estados miembros, cada país, puede otorgar autorizaciones para la caza y captura de ballenas con fines científicos. Es decir, este tipo de caza con fines científicos está sujeta a la jurisdicción nacional de cada país. ¿Qué pasó entonces? Y ante esto surge la demanda de Australia. Se celebró lo que se llamó el Programa de Investigación de Ballenas bajo permiso especial, que ustedes, si lo buscan, lo van a encontrar por sus siglas en inglés como JARPA. El JARPA es lo que le permitía a Japón, en este sector geográfico, la pesca de un número determinado de ballenas con carácter científico. Se excedió, además, no lo podemos comentar acá, pero no solamente se excedió el número de ejemplares que se pescaron, sino que además Japón jamás cumplió con determinadas pruebas que se le requerían como para acreditar que se trataba realmente de una caza de carácter científico, que ante la demanda de Australia, la Corte Internacional de Justicia, en una sentencia que fue memorable el 31 de marzo del año 2014, establece que la Convención Científica no queda excluida de la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946 y que la caza, de alguna manera realizada por Japón, no era una caza científica, sino que era una caza comercial disfrazada de científica. Es decir, es muy importante este fallo porque más allá de que se cumplan o no se cumplan las directivas de la Corte, la Corte claramente dice: este tipo de acuerdos, como el JARPA, no están excluidos de la Convención. Entonces debemos evaluarlo a la luz de las directivas de la Convención obligatorias para sus Estados miembros. Es realmente, en tema ballenas, es un fallo importantísimo. Si les interesa el tema, búsquenlo, 31 de marzo del 2014, Corte Internacional de Justicia. Con respecto a eso, me parece muy importante, hay una página en Facebook, perdón, esto no es una página en Facebook, es una página web que es Cero Caza de Ballenas, que también tiene un Twitter. Yo la verdad que lo ubiqué por Twitter, es Cero Caza de Ballenas, que basándose en el 2014, en el proceso anterior a este fallo, están planteando el hecho de que la Corte Internacional de Justicia tomará una decisión histórica para los océanos el 31 de marzo del 2014, que es lo que vos ya acabas de decir, es decir, esta página de Face y este Twitter, insisto, Cero Caza de Ballenas, lo pueden buscar de esta manera, ha iniciado también una juntada de firmas, no digo una petición, no digo una change, porque es de otro formato, donde quieren reunir 100.000 voces para las ballenas, 100.000 voces que votemos, porque yo ya voté, soy una de las que hoy puedo decir que soy una de las 33.883 voces juntas que estamos en favor de la supresión total de la caza de ballenas en todos los océanos y mares de nuestra tierra, en cumplimiento con lo determinado por la Comisión Ballenera Internacional. Es decir, exijamos su cumplimiento. Y verdaderamente no hay razones científicas tampoco para la caza de este animal. Quería redondear un poquito esto, porque un poco el tema a nivel internacional, un poco las quejas contra Japón y su actividad pesquera son bastante unánimes. Tengan presente que en este caso en concreto lo que hizo Japón fue lograr que se firmara un acuerdo, una licencia, un permiso para la caza de ballenas supuestamente con fines científicos. Este es el famoso acuerdo. Repetimos, lo pueden buscar como JARPA, las siglas en inglés, Programa de Investigación de Ballenas bajo permiso especial. En forma encubierta, porque los hechos demostraron que se trataba de una caza comercial encubierta, pero fíjense que la sentencia de la Corte es absolutamente específica. La Corte dice, el JARPA no es a efectos de investigación científica, es decir, no solamente habla de un incumplimiento con respecto a la categoría de caza científica, sino que en forma bien tajante dice directamente,
el JERPA no es a los fines de investigación científica. Y se revocan permisos y autorizaciones con respecto a Japón, que había apelado esta decisión y de todas formas sabemos que generalmente incumple este tipo de resoluciones, pero bueno, este fallo realmente es trascendente en lo que tiene que ver con derecho internacional y ballenas. Y también vamos a hablar en algún momento del océano austral como santuario. Así que es importante lo tengan presente para la próxima vez que toquemos este tema. Nos vamos ahora a otra pausa. Espacio publicitario. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Distribuidora El Bagual. Alimento balanceado Nestlé Purina para su mascota. Dog Chow, Cat Chow, Doggy, Gatti. Distribuidora El Bagual. Contáctenos al 455-0915 o visítenos en www.elbagual.com. ¿Querés comer sano, barato y rico? Acércate a Roticería Vegetariana Soler. Cocina Gourmet. Soler 379. Teléfono 450-1949. El Cantero Fiestas, 20 años de trayectoria. Salón de fiestas para todo tipo de eventos y edades. Cumpleaños, bautismos, despedidas, encuentros, animadores profesionales y todo lo que necesites para tu fiesta. El Cantero Fiestas. Teléfono 452-3986. Sixto Las Pure 1170. Teléfono 452-3986. 452-3986. Grupo Asegurador La Segunda. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Comunicate con Elvira Rígano, productor asesor. Matrícula 62.116. Teléfono 291-470-1975. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Veterinaria Agrosan, de Natalia Allende. Médica veterinaria, clínica, cirugía, ecografía, peluquería y pet shop. Veterinaria Agrosan, Avenida Colón 670. Teléfono 454-5376. Hágase conocer a través de los medios más prestigiosos de Bahía Blanca y región. Periódico Ático, Radio Music, Continental Bahía Blanca, 40 principales. 154 40 22 29. 154 40 22 29. Cuente con el mejor plan publicitario. Cuente con Bahía Multimedios. Fin de espacio publicitario. ¿Listo? Bueno, seguimos acá, las tres tomando unos ricos mates. Sí, sobre todo ricos. Ahora te tocaría ir a cambiar la yerbita. Sí, ahora voy porque yo tengo que ir a cambiar la yerba, ir a fumar un cigarrillito con todo el ritual. Todo el ritual, sí. Quería decir algo muy chiquitito sobre el tema de las ballenas, que no solamente, más allá de estar en peligro de extinción y con todo este tema de la caza, tienen que soportar el cambio climático, la contaminación, la depredación de sus hábitats. Entonces no es solamente esto lo que las pone en peligro, hay un montón de cosas y son animales súper inteligentes que viven muchísimos años, llegan a vivir hasta 150 años, son muy longevos, sus costumbres reproductivas son muy lentas por la cantidad de años que tienen y el tamaño que tienen. Entonces, y me hace señas, pero bueno, no lo vamos a contar. ¿Cómo es? Ya me hiciste... No, estamos hablando, chicas, que un poco de seriedad. Bueno, le decía que son muy longevas, entonces tardarían muchos años volver a recuperar las cantidades, ¿sí? Y no es una sola especie de ballena la que está en peligro de extinción, son todas, ¿sí? Eso es bueno decirlo, no es la ballena azul, por ejemplo, que es el cetáceo más grande, el animal en realidad más grande del planeta. Yo voy a volver a mencionar,
siempre digo lo mismo, mi debilidad con el cine, hablando de Viaje a las Estrellas 4, Salven a la Tierra, que en un futuro supuestamente había un peligro para la Tierra y debían identificar un mensaje que no podían traducir. Se dan cuenta que ese mensaje estaba cifrado en los cantos de un tipo de ballena que había sido extinta después del siglo XX. Entonces, los protagonistas vuelven al pasado, al siglo XX, para tratar de recuperar 2 ejemplares de esas ballenas para poder trasladarlos a ese futuro. O sea, que debemos tener en cuenta que ya en ese momento estaban proyectando este intento de protección de estos animales tan importantes, independientemente que puedan ser importantes por sí mismos, no para el ser humano. Siempre tratamos de ver todo tan antropocéntricamente, es decir, en tanto y en cuanto nos sea útil a nosotros, nos sirva a nosotros, con ese pragmatismo, ese utilitarismo tan propio del hombre, ¿no? Quiero decir, quería decir 2 cosas, contestar con el tema de cine, a lo que vos decías, Regina, porque eso es muy poético escrito así. Yo voy a contestar también con Moby Dick y la mejor parte muy elementar, lo mío, cuando mata a todos los pescadores. Perdón, bueno, pero yo creo que si hemos tenido un oyente durante todos estos casi 2 años, un año y medio largo que llevamos, y te ha escuchado, creo que ya te ha escuchado más de una vez decir. Sí, no, porque es maravilloso. Es más, habría que conseguir no la película sino esa parte final. Pero no, quería decir otra cosa, de acuerdo a lo que estaba comentando Jessy. Si les específicamente les gusta este tema, busquen por favor, nosotros lo publicamos hace un tiempo en la página Arriba, pero está en internet, Orquesta Australiana, que es un ensayo en realidad del Departamento de Biología y Oceanografía de la Universidad de Sydney, en donde ellos demuestran, después de muchísima preparación, y se ve clarito, realmente se emocionan, porque a mí me pasó eso, me emocioné, ponen todos dispositivos en el mar, monitoreados, que transmitían música, es decir, bajo el mar, se escuchaban sonidos y música, y van viendo cómo las ballenas van respondiendo a esa música y van llegando y se van acercando. Es realmente apasionante. Busquen este estudio y este ensayo, está en YouTube. Bueno, una de las especies, mejor dicho, sí, es una de las especies de las cuales Stephen Wise, que siempre es importante mencionarlo de acá hasta que llegue, y después también que va a dar un seminario en Bahía Blanca los días 3 y 4, que menciona como susceptibles de obtener personería jurídica a través de la comparación de su ADN y de su capacidad de inteligencia, de autodeterminación, de desear y movilizarse en pos de ese deseo. Uno de los animales de los cuales habla es precisamente la ballena. Así que eso también lo vamos a mencionar varias veces para que la gente tenga en cuenta de qué está hablando Stephen Wise cuando habla de la posibilidad de obtener, y de la lucha que está haciendo el Non-Human Rights Project, la ONG que él dirige, para obtener personería jurídica para los animales no humanos, y de cuáles animales no humanos, por lo menos por ahora, él dice, se está refiriendo. Uno de esos animales son las ballenas. A propósito de la visita de Wise, me quedé el miércoles pasado pensando, ¿cómo es la visita? ¿La gente se tiene que inscribir? ¿Tiene que llamar a algún lado? ¿Hay que pagar? ¿Es gratis? Muy buena pregunta. Bueno, la pregunta con respecto a la visita de Wise, que me parece perfecta, te la contesto en varias partes. Primero, el doctor Wise el día 2 de mayo va a estar en la legislatura porteña, en el Salón Dorado, de las 18 a las 21 horas, disertando junto a la doctora Daskalaki y al doctor Gerardo Biglia, miembros del CPCA, Centro de Prevención contra la Crueldad al Animal. Y esa presentación es totalmente gratuita.
Después va a viajar a Bahía Blanca porque el día 3 y el día 4 va a brindar un seminario con entrada totalmente libre y gratuita en el aula magna de Colón 80 de la Universidad Nacional del Sur. Ese seminario se va a celebrar del día martes, como dije, 3 de mayo, de las 16 a las 20 horas, y el día miércoles 4 de mayo, de las 10 a las 14 horas. Todo aquel que quiera asistir se tiene que inscribir mandando un mail a seminariowicebebe@gmail.com. Es seminario, Wise es WISE, bebé, Bahía Blanca, es seminario Wise Bahía Blanca, sería seminariowicebebe@gmail.com. Aquel que quiera un certificado que la universidad le otorga con respecto a la asistencia a este seminario, tiene un costo. El costo es de 50 pesos para los estudiantes y de 150 pesos para los profesionales. Así que esperamos que se inscriban. Ya tenemos un número muy interesante de inscriptos y muchos que por supuesto quieren el certificado. Posteriormente el Dr. Wise estará el día jueves 5 de mayo también disertando en una disertación breve de 1 hora y recibiendo los honores que implica en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Y posteriormente también va a ser recibido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en un vino de honor. Y el día 6 de mayo va a tener un encuentro académico con abogados, profesores y profesionales afines al Non-Human Rights Project en la Universidad Nacional del Sur, en la Universidad de Buenos Aires. Y el sábado se estará yendo nuevamente a su casa en Estados Unidos. Me parece también importante destacar que la legislatura porteña ya aprobó el declararlo huésped de honor, así que eso también se lo van a entregar, el reconocimiento tan meritorio, el día lunes 2 de mayo. ¿Quiénes pueden participar de la charla? Todos aquellos que estén interesados en saber cuál es la estrategia de este colosal abogado que no, y insisto, no habla ni desde lo empático, ni desde lo sentimental, ni tampoco desde el maltrato. O sea, a él no es que no le importe como persona o ser humano, sino como abogado. Por ejemplo, y es importante destacar esto, en la última presentación que él hizo por Hercules in Leo y en Leo, 2 chimpancés jóvenes que están siendo utilizados para experimentos en un laboratorio en Nueva York. Estos chimpancés están siendo utilizados para un experimento para averiguar por qué hubo esta evolución desde el chimpancé al hombre con respecto a lo erguido de sus piernas. Es decir, por qué los chimpancés caminan con sus piernas dobladas y no se pueden erguir sobre ellas, y el hombre camina con sus piernas totalmente erectas. En este proceso, a estos pobres animales se le están colocando diferentes tipos de adminículos, lo cual le produce un gran dolor, un gran sufrimiento, y es totalmente un elemento de tortura. En las 100 páginas que se presentaron con respecto al habeas corpus, con relación a Hércules in Leo, no hay absolutamente ninguna mención a esto. No hay ninguna mención al maltrato. Ustedes dirán, pero no importa. No importa. No importa para la presentación del habeas corpus, porque en el habeas corpus lo que él está sustentando es la capacidad de este animal de ser un sujeto de derechos, de ser una persona, porque el concepto de persona es un continente que puede ser llenado y ha sido llenado a través de la historia con diferentes elementos, con diferentes agregados. En un determinado momento, el único que tenía derechos y era sujeto de derechos era el hombre, es decir, el macho adulto blanco, y adulto, no adulto mayor. ¿Por qué?
porque no tenían derechos las mujeres, no tenían derechos los indígenas, no tenían derechos los niños, no tenían derechos los ancianos. Con el correr de los años se ha podido trasladar, se ha podido pasar el muro, como él dice, y traer a este lado del muro, a este lado de los que tenemos derechos, sucesivamente a las otras etnias, a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños. Hoy nadie duda que un niño es un sujeto de derechos, pero hace 100 años atrás no lo era. Mejor dicho, si nosotros pensamos que la Declaración de Derechos Humanos es de 1948, no estamos tan lejos. Si nosotros pensamos que en 1857 la Corte de Estados Unidos dijo que un negro era una cosa, por eso podía ser objeto de esclavitud, no estamos tan lejos de que un animal pueda ser considerado sujeto de derechos. Y en este trabajo que él está haciendo, por eso es tan importante la mención de que no se refiere al tema del maltrato. ¿Por qué no se refiere al tema del maltrato? Porque él entonces diría que si lo tratan bien, si lo tienen en una jaula de oro, si lo alimentan perfectamente, no importaría que fuera privado de su libertad. Y lo fundamental es que él dice que si lo consideramos sujeto de derecho, si consideramos que el animal tiene derecho, el primer derecho que tiene es a la libertad. Por eso este planteamiento de habeas corpus no se sustenta en la crueldad, no se sustenta en la tortura a la cual están siendo sometidos esos animales, sino se sustenta en la privación ilegítima de la libertad, porque Marisa explicó muy bien qué es lo que implica un habeas corpus. Entonces, si nosotros lo estamos presentando por un chimpancé, no importa si ese chimpancé está siendo perfectamente tratado, cuidado, alimentado, acariciado todos los días. Ese chimpancé está privado de su libertad. Y lo que yo tengo que demostrar, y lo que está demostrando en las 100 páginas que presenta en cada alegato que hace con respecto al habeas corpus, es precisamente que ese animal merece el reconocimiento de persona para que se le otorgue ese habeas corpus. Y es importante destacar también que a pesar de que no fueron liberados, es decir, no fue ordenada la liberación de Hércules al Lío, fueron los primeros a los que una jueza les dio la posibilidad, una jueza del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, le dio la posibilidad de darle traslado a la otra parte, es decir, al laboratorio, para que explique en qué motivaba y cuál era la razón para privar ilegítimamente de la libertad a estos dos chimpancés. Esto es inédito también, porque es la primera vez que una jueza en los Estados Unidos recibe el planteo y lo traslada, le da traslado a la otra parte para que la otra parte explique por qué los tiene detenidos. Esto es realmente fundamental. Lo hablamos muchas veces, pero lo que decía Regina, la jueza de la Suprema Corte de Nueva York, al intimar a la universidad de la cual dependía el laboratorio a que explique los motivos por los cuales tenía privado de su libertad a este chimpancé, de alguna manera lo que hace, y esto es lo fundamental, es aplicar el procedimiento del habeas corpus reservado única y estrictamente para las personas para la privación ilegítima en cualquiera de sus formas. Explicamos las distintas formas a nivel general de privaciones de la libertad. Aplicar esto reservado únicamente a las personas hasta este momento a los animales. Entonces, acá radica lo trascendente para nosotros, porque nosotros podemos decir, más allá del resultado de esto, por primera vez en la historia del derecho animal, se aplica el trámite del habeas corpus con respecto a la privación de la libertad de un animal. En este caso, un chimpancé en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y lo que vos decías del doctor Weiss, que no hace hincapié en el maltrato,
también es muy importante que tengan presente esta distinción, porque si no es como decía Regina, si no es maltratado, entonces no tendríamos por qué luchar. No es así. La idea es la concesión de la personalidad jurídica al animal, y la consecuencia inmediata de esta concesión de personalidad jurídica es la libertad. Como dice el doctor Weiss, la historia ha demostrado que cuando los animales no son considerados personas, son considerados cosas, y por ende sometidos al derecho de propiedad y a todo lo que esto implica. ¿Sabes qué estaba pensando en este momento? Que si bien son vías distintas, hay un punto de conexión entre el doctor Weiss y el doctor Francione. Por supuesto que sí. Bueno, por eso no se lo pueden perder. Por supuesto. Interesantísimo. Son posturas novedosas, son planteos originales. Estás en La Historia Sin Fin, programa de radio. Continental Bahía Blanca, FM 103.9. Escuchanos también en bahiamultimedios.com.ar. La Historia Sin Fin. Bueno, seguimos con el momento culinario del programa, nutricional dirían algunos. Chicho me mira como diciendo, ¿esta piba de qué habla? Bueno, dice, piba. No sé si dijo piba, pero bueno. Sí. Bueno, Chicho, tampoco es para hacerse semejante. No, porque hizo un gesto como diciendo, sí, dejaste de ser piba hace rato. Que Matusalén. No. Yo no puedo permitir que te digan eso, porque si no yo quedo muy mal. Así que no lo miremos más. No lo miramos más, no le hacemos más caso. Y seguimos con... Como siempre vos te traes... traigo cositas que voy buscando, mirando. Haces bajo la manga... tengo trucos en los bolsillos, bueno, me hace acordar a otra cosa, pero bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los superalimentos. Soy todo lo contrario, un prestidigitador como... Bueno. Eso de cristal de Tennessee Williams, de mis épocas de actriz. Sí. Pero bueno, seguimos con esto. Bueno, una disquisición. Sí. Vamos a hablar de uno de los superalimentos, que es el lino. Se llama superalimentos porque la verdad que tiene muchísimas propiedades. Es una semilla, una oleaginosa, de la cual tiene un contenido de omega 3 y omega 6, creo, muy alto, ¿sí? Y que es un alimento también muy rico en enzimas y en vitamina E y B. ¿Por qué es un superalimento? Porque, como les decía, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega. Y estos ácidos grasos son sustancias que nosotros no podemos producir en nuestro organismo y que tenemos que incorporarlos a nuestro cuerpo a través de los alimentos, ¿sí? Tiene un 75% de omega 3 y un 25% de... ácidos omega 6. Se lo encuentra, hay diferentes tipos de lino dorado, hay varias variedades, lo podemos encontrar entero, triturado, en harina, incorporados a otras sustancias, ¿sí? Mezclado con otros mix de cereales, ¿sí? Y la recomendación es comer 25 gramos por día de semillas de lino. ¿Todos los días tengo que comer lino? Sería lo ideal, sí. 25 gramos diarios, no solamente de lino, de otras cosas, pero... sí, no. Al lino solo no me refiero a no comer lino nada más como un pajarito, sino de otras semillas también, ¿sí? Incorporados en ensaladas, en el yogur, en panes... En algún batido, en alguna mezcla que te hagas, podés ponerlos, y en alguna salsa. Generalmente son unas semillas chiquititas y fáciles de comer. No es algo desagradable, como tal vez haya otro tipo de cosas que no nos pueden resultar
al paladar tan agradables, y te dan una textura diferente a, por ejemplo, al yogur. Pero las tengo que triturar bien. Lo ideal es comerlas trituradas para que todo esto, para romper la cutícula externa que tienen y poder asimilar todo esto que les digo que tienen. Otra de las cosas que hacen muy bueno al lino es que tienen enzimas digestivas, sí, que favorecen nuestros procesos digestivos. Tienen un alto porcentaje de yodo, de hierro, de zinc, de magnesio, calcio, potasio, cobre y fósforo, ¿sí? Pero sobre todo se destaca por su alto contenido de yodo, que no todos los alimentos tienen. Las algas también tienen un alto contenido en yodo. Otro día vamos a hablar fundamentalmente del tema de las algas. A no todo el mundo le gustan las algas, por ejemplo. A mí mucho no me gusta. Por ese gusto que dicen que tiene a pescado, o ese sabor fuerte que tiene. En cambio, de esta forma podés consumir, triturar semillas de lino en un yogur y lo incorporas a tu dieta, o con cereales, con frutas, o en una ensalada. Cuando fuimos a Mar del Plata con Fabián el año pasado, él me quería llevar porque estaba fascinado con volver a sus recuerdos adolescentes de comer, ¿cómo se llaman? No tortillas, croquetas de algas que hacían en Chichilo, sí, no me pones esa cara, en Mar del Plata. Sí. Y él me decía, son riquísimas, y él estaba con su recuerdo, viste que las cosas, todo tiempo pasado fue mejor, como dicen. Sí. Bueno, fuimos y compramos, por supuesto, las croquetas de algas. Eran horribles. ¿Y le gustaron a él? ¿Le seguían gustando? No le gustaban. O sea, sintió que tal vez hasta en la memoria su paladar guardaba otro tipo de sabores, de recuerdos. A mí no me gustaron. No sé, era como si tuvieran, o tal vez le habían puesto harina para coleccionarlas. Aglutinar, claro, para coleccionarlas. Y realmente era como una pasta que no tenía muy buen sabor. O cambiaron el cocinero, que esa es otra. Bueno, que de la infancia ahora, perdón, el cocinero anterior ya digamos que dedicándose a otra cosa. En más de 30 años es factible que haya cambiado el cocinero, ¿no? ¿Vos qué decís? Y sí, puede ser que ese cocinero no las hiciera tan ricas como el anterior. Bueno, de todas formas, y también me permito decir que que las croquetas de algas también las hacen en roticería vegetariana Soler, y hacen otro tipo de... voy a probar. Sí, probalas. Bueno, nosotros de acá siempre le vamos a decir al público que salimos de la radio, damos la vueltita allá, porque nos queda muy cerca, en Soler 379, y nos vamos a retirar nuestro almuerzo a la roticería vegetariana Soler. A mí me siguen encantando esa salsa agridulce que hacen con ananá, que me parece riquísima, y también un matambre a la pizza, que es matambre vegano, por obviamente. Supuesto, sí, pero que es riquísimo. Y el otro día justamente estábamos hablando con las chicas cuando estábamos organizando en el IEDA, el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados, la Avenida de Guays, con respecto al tema de lo que podemos llegar a dar en el break. Y yo les contaba que en las jornadas regionales de derecho animal de Santa Rosa nos ofrecieron un break tan exquisito, con toda comida vegana, que tanto es así que había unas empanadas que Marisa puso el grito en el cielo porque dijo, ¿cómo? ¿Empanadas de carne? Y realmente parecían empanadas de carne. Y Laura Folador contó que ella había hecho... y se las había dado a los amigos. Después que todos se las comieron, le dijo... están comiendo otra cosa. Claro, están comiendo soja texturizada, en realidad. Cuando nosotros hablamos de todo este tipo de alimentos y le decimos carne vegetal, en realidad es soja texturizada. Y como muchas veces decimos, todavía el lenguaje no nos permite esa libertad de ponerle el nombre que corresponde, y seguimos diciendo carne vegetal, leche vegetal, cuando en realidad no es leche y cuando en realidad no es carne. Pero bueno, los cambios culturales parte de la adaptación. Claro, los cambios culturales son muy lentos.
Bueno, y como otra forma de consumir el lino es mediante el aceite, ¿sí? Que no solamente se puede ingerir, sino se puede aplicar en la piel, es muy bueno para la psoriasis y para los eczemas o en el cabello, estuve leyendo. Lo que tiene la semilla del lino que es que contiene una sustancia que se asemeja a las prostaglandinas naturales que producimos, con lo cual regula la presión y la función renal, ¿sí? Y juegan un papel muy importante en el metabolismo de las grasas, del calcio y de la energía, ¿sí? Estas semillas también poseen una gran cantidad de fibra, son la fuente más rica vegetal que se conoce de ácidos grasos omega 3, como les decía, y es fuente de un estrógeno débil, lo que la convierte en un superalimento. Por esto la convierte en un superalimento, por el alto contenido de omega. Sí, otra de las cosas que contiene son lignanos, que son potentes anticancerígenos. Es una de las sustancias, uno de sus componentes que actuaría ante el cáncer y por sus propiedades también de fibra, como contra el cáncer del colon, sería beneficioso, cáncer de colon, de próstata y cáncer de mama. Bueno, todo este tipo de alimentación de la que nosotros venimos hablando, todas son muy beneficiosas para todo tipo de freno para las enfermedades. Y fundamentalmente la enfermedad del cáncer, ¿no? Tenemos que recordar lo que vos planteaste en los dos últimos programas con respecto al tema de la acidificación y la alcalinidad. O sea, siempre tenemos que recordar que la enfermedad se propaga en un medio ácido, eso ya lo hemos dicho muchas veces, y que todo este tipo de alimentos de los que nosotros estamos hablando son alimentos alcalinos. Yo empecé a tomar un poco más de agua, a proponerme tomar más agua durante el día, y en uno de las botellitas que preparo me exprimo un limón, porque también es muy beneficioso tomar agua con limón. Recordemos que más allá de que es un cítrico, ¿sí? Y que es una sustancia ácida, el limón causa alcalinidad en nuestro medio interno, ¿sí? Es un excelente alcalinizante del medio. Entonces me exprimo, y si lo tomamos con agua tibia, que esa parte no me gusta tanto, mejor todavía. Pero sí, ponerle limón a todo lo que podamos también. Sí. Por ejemplo, sí. reemplazar el vinagre por el limón. Por el limón. Sí, o sea, estaría o el perfecto. acheto, o sea, Sí. o todo lo que querramos condimentar, perdón. La ensalada. Sí, utilizando limón. No el limón de limón fresco, ¿sí? No la botellita del... no digamos la marca, porque siempre terminamos, yo meto la pata, el limón ¿no? exprimido. Sí, yo tengo limonero, así que te doy. Bueno, otra de las funciones del lino es que previene la diabetes, ya que regula la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Aumenta la vitalidad, es antiestrés, tomándolo en forma de infusión, haciendo así con agua caliente, una infusión de las semillas previamente trituradas. Después lo colamos bien y podemos tomar esa infusión, sirve como antiestrés. ¿Cuánto que vamos a necesitar? Sí, y como les decía, el aceite puede utilizarse en la piel en personas que tienen psoriasis, o en forma para mantenerla humectada, ¿sí? Y vos querías que comentemos algo de las leches que venden en... Sí, el miércoles pasado estuve con Alejandro, el dueño de la roticería vegetariana Soler, y además que nos prometió que nos iba a traer una vianda, no sé si nos están escuchando, pero no nos la trajeron. Así que después le vamos a hacer el reclamo. Ahora vamos. Sí, porque nosotros vamos después, es cierto, o sea, lo que le estamos diciendo, que después que salimos de la radio vamos a buscar la comida a la roticería vegetariana. Y justamente nos había comentado lo del tema de las leches. Le comenté, Jessy, porque el miércoles pasado no me acompañaste, le comenté que vos dedicaste 2 programas a hablar de leches, y me dijo, ¿y habló de todas estas? Porque en realidad en la roticería vegetariana Soler hay varios tipos de
de leches. 7 variedades. 7 variedades. A ver, contanos, Jessy. Tenemos la leche de almendras, que bueno, de eso ya hablamos, sí, y es más, dimos la receta para hacerla, y si no dijimos que podían ir a la roticería a comprarla. Soler 3.79. La leche de alpiste, que es de fácil digestión y reduce el azúcar en sangre. La leche de arroz, que también generalmente son todas de fácil digestión y rica en carbohidratos, ¿sí? La leche de avena, que es refrescante y reconstituyente. La de coco, que es una rica fuente en hierro y magnesio, tiene un alto contenido. La leche de sésamo, que sirve para reducir el colesterol y tiene un alto contenido en calcio. Recordemos que es el sésamo, también hablamos de la semilla de sésamo, y que era un muy buen reemplazo de la leche vacuna. Y la leche de soja, tienen leche de soja, que bueno, que es la soja es el vegetal con más alto contenido en proteínas, así que... Por eso a todos aquellos que hemos dejado de comer carne, una de las indicaciones fundamentales es el tema de consumir soja. ¿Sí? Y por eso estábamos hablando, Marisa, que volvió de prepararnos mate, no sabe que estábamos hablando de ella, de cuando fuimos a Santa Rosa, y que vos viste esas empanadas que parecían de carne y que te asombraste tanto de que en una jornada de derecho animal nos estuvieran convidando con empanadas de carne y que eran de soja texturizada. No, salimos... de las jornadas, había ahí una pausa, había una mesa puesta de forma exquisita, realmente eran manjares. Yo lo vuelvo a decir, nunca probé comida vegana tan exquisita. Y voy a decir también que Magalí, que es la chica, por si nos está escuchando, que hizo todo esto, hoy se está dedicando a esto en La Pampa y promociona sus productos a través de una página que se llama Corre Chanchito, sí, que tiene todas estas exquisiteces. Cuando yo veo esas empanadas realmente pensé que eran de carne, entonces puse una cara y dije, ¿qué es esto? Y entonces enseguida Magalí me dijo, no, esto es, y me explicó bien, porque realmente si uno pasaba y las veía eran empanadas de carne. Yo debo reconocer que por la generosidad de Susana Daskalaki pude comer la mitad, porque no quedaba ninguna. O sea, ella había agarrado una y me dio la mitad. No, exquisito todo. Y la pude probar. Aclaremos que todas estas leches son 100% naturales y no tienen TAC, o sea, es apto para celíacos. O sea, también. Eso es otra de las cosas importantes. En algún momento vamos a hablar de la gran relación que existe en todo este tipo de comida, que la pueden consumir todas aquellas personas que tienen algún problema con las harinas, por ejemplo, con las personas que son celíacos. Y no solamente estas leches, hay unos jugos, hay un jugo que me encanta, que es de jengibre, menta y limón. No, ¿de qué era? Bueno, es riquísimo. Bueno, lo van a poder ir a comprar y chusmen a la roticería vegetariana en Soler 3.79. ¿Nos vamos a una pausa? Espacio publicitario. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Distribuidora El Bagual. Alimento balanceado Nestlé Purina para su mascota. Dog Chow, Cat Chow, Doggy, Gatti. Distribuidora El Bagual. Contáctenos al 455-0915 o visítenos en www.elbagual.com. Grupo Asegurador La Segunda. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Comunicate con Elvira Rígano, productor asesor. Matrícula 62.116. Teléfono 291-470-1975. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. ¿Querés comer sano, barato y rico? Acércate a Roticería Vegetariana Soler. Cocina Gourmet. Soler 379. Teléfono 450-1949.
El Cantero Fiestas, 20 años de trayectoria. Salón de fiestas para todo tipo de eventos y edades. Cumpleaños, bautismos, despedidas, encuentros, animadores profesionales y todo lo que necesites para tu fiesta. El Cantero Fiestas. Teléfono 452-3986. Sixto Laspure 1170. Teléfono 452-3986. 452-3986. Hágase conocer a través de los medios más prestigiosos de Bahía Blanca y región. Periódico Ático, Radio Music, Continental Bahía Blanca, 40 principales, 154 40 22 29, 154 40 22 29. Cuente con el mejor plan publicitario. Cuente con Bahía Multimedios. Fin de espacio publicitario. Ya estamos volviendo y con una novedad, que es que la licenciada Victoria Mazzola no ha podido acercarse a la radio, pero la tenemos en comunicación. Así que le decimos, hola Victoria, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicas? Las estoy siguiendo atentamente y les cuento que yo he hecho buñuelos de algas. Le comentaba a Jess en un WhatsApp, de ulva, las algas, una de las especies que consumen las tortugas marinas, cosechadas en algún verano ya en las grutas, y salieron exquisitos. Ah, sí, bueno, me vas a tener que hacer. Muy fácil. Bueno, esperemos que para la próxima vez que vengas nos traigas esos buñuelos. Cosecharemos allí en Villa del Mar, de donde cosechamos para darle comer a las tortuguitas. Ah, ¿se pueden cosechar ahí? Sí, cómo no, sí, es la misma especie. Ah, bueno, entonces, ya tenemos el proveedor. Bueno, no lo digas mucho porque van a ir a arrasar y nos vamos a quedar sin provisiones para nuestras visitantes estacionales. Bueno, vamos a decir como dice Mirta Legrand, si no nos está escuchando nadie, digamos cualquier cosa. Claro, ¿no? Es una conversación entre amigas. Es una conversación entre amigas. Bueno, entre esa conversación entre amigas, contanos de qué nos querías hablar hoy. Bueno, estamos en un mes muy particular porque para todo lo que es la cuestión que las involucra a ustedes desde el Instituto de Estudio de Derecho Animal y para nosotros que estamos estrechamente ligados, hay dos efemérides muy significativas. Una de ellas que recordamos el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, y está en estrecha relación con la otra que es el Día de los Animales, que recordaremos el 29. Y bueno, quería hablar un poquito sobre cómo surge esta efeméride, que en realidad siempre hay un trasfondo social. Había todo un cambio que se venía dando a nivel político y social muy fuerte en el mundo ya por la década del 50, 60, y pega muy fuerte ya a finales de los 60, para que un senador estadounidense de apellido Gaylon, movilizado por todas estas cuestiones que se venían gestando, sobre todo la Guerra Fría, las incursiones en el espacio, los movimientos hippies, que eran un poco una reacción a todas estas hecatombes que se estaban vislumbrando en el hemisferio norte, y que de alguna manera sí nos resonaba por el sur, comenzaban a impactar en el ambiente, comenzaban a impactar concretamente en devastaciones ecológicas, canillas que se abrían en algunas ciudades de Estados Unidos y en cambio de salir agua salía espuma,
mortandad de peces, derrames de petróleo, y así es como este senador estadounidense, con el fin de crear conciencia, moviliza a ciertos sectores de las universidades. Berkeley fue una de ellas, pionera en todos estos movimientos ecologistas, si se quiere, pero también a la ciudadanía, y digamos, alertando sobre la superpoblación, los problemas de desertificación, la extinción de especies, la contaminación en todas sus formas. Decide entonces hacer un llamado de atención a nivel mundial, y entonces surge a partir de este senador tener un día de reflexión sobre lo que se está afectando a nuestra casa común, así llamada por la última encíclica de nuestro Papa Francisco, y designar un día en el calendario ambiental a reflexionar sobre estas cuestiones que nos involucran a todos. Pero muy anterior a Gaylon, movilizados por filósofos, por académicos, por historiadores, por abogados, ya también desde el abordaje del cristianismo, más allá de que las 5 religiones más importantes del mundo, las 2 politeístas como el budismo, el hinduismo, las monoteístas como la religión judeocristiana, el cristianismo mismo, el Islam, tienen muchas cosas en comunes relacionadas a nuestro alertarnos sobre nuestra relación con la naturaleza, con el ambiente. Yo estuve un poco investigando sobre las encíclicas y movilizado justamente por lo mismo que llevó a este senador a dedicar un día de reflexión a la Tierra. Ya hay varias encíclicas que alertaban desde los años 60, evidentemente estaba todo movilizado por movimientos sociales, políticos, tanta guerra innecesaria, y los medios de comunicación que nos ponen al instante cada vez más alertándonos de las cosas malas como tanto de las buenas que acontecen. Ya Juan XXIII, en 1962, en la encíclica Paz en la Tierra, alerta sobre estas cuestiones, a la que 8 años después Pablo VI, en el 1971, presenta la problemática ecológica ya como una crisis. Mirá que estamos hablando justamente la misma década que Nelson comienza a batallar para alertar, y que 2 años después, en 1972, se realiza la primer reunión cumbre en el mundo sobre la crisis ecológica. Estocolmo. Claro, exacto. Y las consecuencias dramáticas de la actividad descontrolada que el ser humano, con todo su accionar, estaba involucrando y llevando hacia el desastre ecológico. Juan Pablo II, en 1979, en 1987, en 1991, se ocupa del tema con un interés cada vez mayor, haciendo alusión al valor y al interés material que las sociedades de todo el mundo le dan a su ambiente natural, y por primera vez también hace mención a la ecología humana, y propone 3 consideraciones que voy a leer. Tomar mayor conciencia de que no pueden ser utilizados impunemente las diversas categorías de seres vivos, hablando de animales, plantas, todos los elementos naturales, para las propias exigencias económicas, que conviene tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en el cosmos. Y esto lo dice, por ejemplo, también la religión budista, la religión hinduista. En la diversidad cultural del planeta es aceptable que haya diferentes formas de alabar
a lo supremo, pero todos tienen puntos en común al momento de relacionarnos con la naturaleza. En este abordaje desde la ecología humana, por primera vez en la encíclica de Juan Pablo II, en 1991, habla de considerar las limitaciones de los recursos naturales, algunos de los cuales, como por ejemplo el suelo, en términos de la gestión humana, no son renovables. Un centímetro de suelo, por ejemplo, tarda en renovarse 100 años, lo que no nos da hoy en día la posibilidad en nuestras vidas de poder ver regenerado las capas fértiles. Considerar las consecuencias de cierto tipo de desarrollo sobre la calidad de vida de las zonas industrializadas, la contaminación del ambiente y las graves consecuencias sobre la salud de la población, algo de lo que, bueno, estaban hablando ustedes a través, por ejemplo, de la alimentación. Benedicto VI renueva esta invitación a eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente. Por lo tanto, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura, que modela la convivencia humana. La cultura es todo lo que la sociedad hace para satisfacer necesidades, para llevar adelante sus expresiones, pero todo está muy cimentado en la mirada material de la naturaleza, es decir, y cuánto podemos extraer sin pensar en esto que Juan Pablo II, allá por el 91, ya alertaba sobre la limitación de eso que llamamos recursos naturales, o sea, todo lo que la naturaleza provee para satisfacer necesidades, pero aquí hay que hacer una reflexión, nuestras necesidades, sin comprometer las necesidades de los que aún no nacieron. Y en esto se centra un poco aquella protesta del año 1970 de este senador que, apoyado por esta universidad en Berkeley y la sociedad norteamericana, gran paradoja, siendo ellos los que consumen más de la tercera parte de los recursos naturales para satisfacer un montón de innecesarias necesidades, pero bueno, este senador alertó sobre todas estas cuestiones que en nuestro país comienza a tomar forma a partir de la participación de la ECO 92, 20 años después de Estocolmo, en Río de Janeiro, cuando se reúnen nuevamente dirigentes, científicos, representantes de ONGs, de fundaciones, para debatir la cuestión ambiental y cómo se había estado evolucionando desde Estocolmo a Río de Janeiro. Finalmente, nuestro actual Papa Francisco, en su segunda encíclica, Laudato Si, él la toma de San Francisco de Asís, alabado sea Señor. San Francisco de Asís, muy compenetrado con la naturaleza, nos recuerda que compartimos una casa común, la Madre Tierra, la cual nos sustenta, y a partir de esta conocimiento, un poco lo que promovía el senador Gaylord Nelson allá por el 70, y lo que promovían todas las encíclicas desde 1962, es a la palabra conciencia. Conciencia es, dicho así, en términos generales, conocimiento. Cuando uno habla de tener conciencia en la alimentación, es tener conocimiento de lo que estamos ingiriendo. Cuando hablamos de ser conscientes de lo que estamos
sintiendo, pensando, diciendo, y que le va a afectar al otro. Y en esto tiene que ver también la conciencia ecológica. O sea, es a partir de ese conocimiento, entender que somos interdependientes de la naturaleza y responsables por su estado de conservación. Que no solo es el Estado, las normas jurídicas, las que tienen que bregar por ese cuidado de la casa común, sino que somos cada uno de nosotros los que tenemos que ser responsables de nuestro cotidiano hacer. Ignorar esta verdad realmente nos está demostrando en el día a día y ya a nivel mundial que equivale a autodestruirnos, porque al degradar nuestro medio ambiente estamos empeorando nuestra calidad de vida y no solo poniendo en peligro nuestro futuro que es hoy, sino esto a lo que nos estaba alentando el senador, las encíclicas de la religión cristiana, sino todas las religiones, que es a la destrucción. Perdón, Victoria, vos fíjate que todo lo que vos estás planteando es el sustento de un basamento educacional, es decir, es trabajar desde las bases, desde la educación, para poder obtener todo este resultado que vos estás planteando como objetivo fundamentalmente, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la mirada, tenemos que lograr a través de todo esto que empecemos, como vos decís, a ser conscientes, a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, no solamente para nosotros, sino para el que viene atrás. Absolutamente. Y no dejarlo todo en manos, vuelvo a decir, del Estado, que tiene una responsabilidad absoluta, y de las normas jurídicas, sino también en el quehacer cotidiano. Por eso a mí me gustó mucho este abordaje que Juan Pablo II en 1991 le da, no solamente a la ecología desde la mirada de la naturaleza, sino a insertar al hombre, que estamos absolutamente vinculados, y pensar justamente en este aspecto de la educación, en esto que podemos hacer desde lo cotidiano, desde lo individual, desde cambiar hábitos. Vos fíjate que estamos hablando Estocolmo, década del 70, Río de Janeiro, década del 90, y no hace más de una década y todavía no podemos lograr, recién ahora en Bahía Blanca, fíjate, y en nuestro país desde el 90, pero recién ahora se está hablando, por ejemplo, de estilos de producción y consumo más amigables, más sustentables, por ejemplo, lo que tanto se escucha, reutilizar, reciclar, desechar hábitos de consumo, de consumismo innecesario. Victoria, no sé, vos conocés a Chicho y nos está haciendo el circulito de que ya está y que tenemos que cerrar. Perfecto. Lamentablemente podíamos haber seguido en el próximo bloque, pero te tenemos al teléfono. Perfecto, así que, pero simplemente cerramos con esto. La responsabilidad es también de cada uno de nosotros. Entonces, para este 22 de abril, pensemos qué hábitos podemos ir cambiando para mejorar entre todos esta ecología humana y una mejor y solidaria convivencia con nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, licenciada Victoria Mazzola, y bueno, esperemos que la próxima te tengamos acá. Sí, desde ya muchas gracias por este aguante telefónico. Un beso enorme, gracias. Beso. Espacio publicitario. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos.
Distribuidora El Bagual. Alimento balanceado Nestlé Purina para su mascota. Dog Chow, Cat Chow, Doggy, Gatti. Distribuidora El Bagual. Contáctenos al 455-0915 o visítenos en www.elbagual.com. ¿Querés comer sano, barato y rico? Acércate a Roticería Vegetariana Soler. Cocina Gourmet. Soler 379. Teléfono 450-1949. El Cantero Fiestas, 20 años de trayectoria. Salón de fiestas para todo tipo de eventos y edades. Cumpleaños, bautismos, despedidas, encuentros, animadores profesionales y todo lo que necesites para tu fiesta. El Cantero Fiestas. Teléfono 452-3986. Sixto Las Pure 1170. Teléfono 452-3986. 452-3986. Grupo Asegurador La Segunda. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Comunicate con Elvira Rígano, productor asesor. Matrícula 62116. Teléfono 291-470-1975. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.sn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Hágase conocer a través de los medios más prestigiosos de Bahía Blanca y región. Periódico Ático, Radio Music, Continental Bahía Blanca, 40 principales, 154 40 22 29, 154 40 22 29. Cuente con el mejor plan publicitario. Cuente con Bahía Multimedios. Fin de espacio publicitario. I'm trying to think. Bueno, no, yo quería agregar antes de pasar al último tema un comentario a lo que había manifestado Victoria, muy interesante. Ella habló de Juan XXIII. Juan XXIII es un ícono en la historia del catolicismo y de su encíclica, la que nosotros conocemos como Papa Bueno. El Papa Bueno, como Pace Interum. Lo que es muy importante, que lo mencionó Victoria, es que a partir de Juan Pablo II, es cierto, comienza como una visión exteriorizada y bien manifestada de la Iglesia en su preocupación con respecto a la conservación del medio ambiente. Y no solamente a través de esta encíclica que ella nombra de 1991, sino de posteriores encíclicas, que algún día, mira, podemos hablar específicamente de ese tema, la visión de la Iglesia Católica con respecto a estos temas. No solamente hay una preocupación de la Iglesia por la conservación del medio ambiente, sino que además hay criterios con respecto a los cuales se podría resumir esto, que son el libre acceso en forma igualitaria a los recursos naturales y el criterio de racionalidad. Así como para resumir cuál sería la postura de la Iglesia con respecto a este tema. Nada más que eso quería agregar. Bueno, yo primero quiero dar unos avisitos para que la gente recuerde. En primer lugar, el día de mañana, nosotros ya habíamos estado hablando en el programa pasado, que hablamos con el profesor Ángel Méndez respecto a lo que va a acontecer el día 14, que la conferencia abierta por una ley de educación contra el maltrato animal. Día y lugar del encuentro, jueves 14 de abril a las 17 horas en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, calle 53, número 671, entre 8 y 9 de La Plata. Todos aquellos que nos estén escuchando y puedan acercarse, ¿esto por qué es importante? Porque es el apoyo a la ley de educación contra el maltrato, que nosotros estuvimos mencionando desde el año pasado, que tiene media sanción en diputados y que está detenida en senadores, pero no es porque está detenida porque fue tratada y alguien se opone. Precisamente la Comisión de Educación de Senadores no se reúne desde agosto del año pasado. Así que esto no solamente afecta a este proyecto de ley de educación, sino que afecta a muchos otros, lo cual hace que afecte a toda la educación de la provincia de Buenos Aires. Así que necesitamos que todo aquel que tenga la oportunidad, la posibilidad de acercarse, se acerque a apoyar esto. También nosotros habíamos estado conversando, de hecho estuvo acá presente
Jorge Alberto Carballo, lo pueden buscar así, o Olapewen, porque es el gran hacedor de Olapewen, el programa de Pehuenco, pero que no solamente se circunscribe al tema de lo que acontece en Pehuenco, sino que es un programa muchísimo más amplio, que de hecho ha hecho lo que han dado en llamar un encuentro de amigos, el primer encuentro de Olapewen sobre ambiente costero. Este encuentro va a tener lugar en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, Rivadavia 353 de Punta Alta, el día 21 de abril, de 18 a 21 horas. Va a ser el primer día, y el segundo día, el 22 de abril, también de 18 a 21 horas, con muchos disertantes. Sería muy largo que yo les contara sobre todos ellos, pero el tema fundamental va a ser ambiente costero. La licenciada Victoria Mazzola, que nos acaba de hablar, también va a estar presente. Y otro de los anuncios que me pone directamente en tema con respecto a lo que queremos hablar en el último bloque, es que la senadora María Magdalena Odarda, en el día de ayer, recibió el premio que se le da a los legisladores que más han trabajado en el periodo parlamentario. Es un premio que le da el Parlamento, y verdaderamente me parece un muy merecido reconocimiento a la gran labor que esta legisladora está haciendo. Verdaderamente cumple su función de representante, porque para eso la ha elegido el pueblo, para eso es representante de su provincia, que es la provincia de Río Negro, y realmente cumple con su función, cumple con su trabajo. Felicitaciones de nuestra parte, senadora Odarda. Y la senadora Odarda, precisamente, es la autora del proyecto de prohibición de carrera de perros a nivel nacional. Este proyecto ya tuvo media sanción de senadores el año pasado y está esperando el tratamiento en comisión. En este momento está en la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, a efectos de ser tratado y posteriormente llevado a sesión, a ver si podemos lograr por fin una ley nacional de prohibición de carrera de perros. También es dable mencionar que la senadora, con relación a todo lo que tenga que ver con derecho animal, ha presentado otros dos proyectos, que es el proyecto de la prohibición de experimentación en animales en cosmética, y el proyecto de la no utilización de animales en espectáculos, lo que normalmente se dice circo sin animales, pero no es exclusivamente en circos, sino en todo tipo de espectáculos públicos. Esto me da el pie para hablar de que, si bien tenemos un proyecto que todavía no fue sancionado de prohibición nacional de carrera de perros, tenemos una ley provincial en la provincia de Buenos Aires del año 2000 sancionada, que es la ley 12.449, que me voy a permitir leerle los primeros artículos. Es una ley muy cortita, para que tengamos en cuenta que está totalmente en vigencia y totalmente aplicable. La ley dice, artículo 1, prohíbese la realización de carrera de perros, cualquiera sea su raza, con excepción, y ojo bien porque les voy a explicar qué quiere decir esto, con excepción de las que se realicen en aquellos canódromos creados y habilitados por ley. Yo parece que insisto mucho y lo reitero, porque alguien me dice, bueno, pero no están prohibidas porque se pueden habilitar. No por una habilitación administrativa, no por una habilitación por ordenanza municipal. Solamente pueden ser creados y habilitados por ley. El único organismo que puede habilitar un canódromo en la provincia de Buenos Aires es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esto no lo ha hecho jamás. Insisto, no hay ningún canódromo habilitado por ley en toda la provincia de Buenos Aires. Todas las carreras que se realizan en la provincia de Buenos Aires, aun las que algún intendente trasnochado y que no haya leído la ley e ignorante, sea o no abogado, e ignorante sus asesores, habiliten, autoricen carreras, estas son ilegales. No tienen la competencia para habilitar ninguna carrera, señores intendentes. Ténganlo en cuenta, porque
¿saben qué? Van a ser pasibles de denuncias. Porque yo me comunico con algunos de ellos, me comunico con sus asesores. Y generosamente les aviso, porque el que avisa no traiciona. Van a ser pasibles de denuncias. Porque están incumpliendo una ley. ¿Qué les sigo diciendo? Serán sancionados con pena de arresto de 2 a 15 días. Y escuchen bien lo que dice. Las personas que intervengan en la realización de eventos de los mencionados en el artículo 1, que se celebren en lugares no autorizados por ley. E insiste la 12449, ley provincial, en decir que deben ser autorizados por ley, como organizadores, colaboradores de los mismos y o propietarios de los animales. Por eso, señores intendentes, ¿saben qué? Los vamos a denunciar. ¿Y saben qué? El órgano de aplicación que después les voy a mencionar, les pueden dar de 2 a 15 días de arresto. El artículo 3 dice, si se comprobare que los animales han sido estimulados para lograr un mejor rendimiento, serán de aplicación las disposiciones de la presente, sin perjuicio de que una vez, a su vez, los responsables de tal condición sean juzgados por delito contemplado en la 14346. Perdón, en la ley 14346, yo casi lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Sobre protección a los animales contra actos de crueldad y malos tratos. El artículo 4 dice, serán de aplicación en lo atinente al cumplimiento de las sanciones, procedimiento aplicable y autoridad competente para el juzgamiento, las disposiciones contenidas en el decreto ley 8031 del año 73, Código de Faltas y sus modificaciones. ¿Por qué les leí esto? Porque algunos me dicen, no está reglamentada. Señores, no necesita ser reglamentada. Tiene en su propio texto ordenado, el órgano de aplicación. ¿Saben quién es? El juez de faltas. En defecto que en el municipio me diga, no tenemos juez de faltas, sí, ¿saben quién es? El intendente. Regina, quería agregar 2 cosas nada más. Con respecto a lo que decías vos del proyecto de prohibición de las carreras de perros a nivel nacional de la senadora Odarda, con media sanción, recordemos, y ya lo hemos comentado, que lo que nos parece trascendental es el monto de la pena, hasta 4 años de prisión. ¿Por qué nos parece trascendente? Porque superamos los 3 años que exige el Código Civil. No es una regla absoluta, por supuesto, pero para que la prisión sea efectiva, se requiere que la falta tenga una pena de 3 o más años. Si no, podría corresponder la condena de ejecución condicional. En este caso, al tener 4 años la pena, podría directamente ser prisión efectiva. Esto es fundamental. Y otro tema con respecto a lo que vos decías es cuando ustedes lean, porque lo van a leer muy seguido, nosotros lo hemos leído y de hecho en más de una oportunidad se han suspendido al estar los intendentes en conocimiento de esto y de las consecuencias a nivel publicidad sobre todo. La municipalidad de tal lugar autorizó la carrera del galgo. Sepan que es absolutamente ilegal. Ley 12449, muchas veces los intendentes desconocen esta ley de carácter provincial, o la desconocen o la violan abiertamente. Bueno, que se atengan a las consecuencias. Me parece importante porque la gobernadora María Eugenia Vidal, no sé si se acuerdan, en un spot de campaña donde ella recorría las calles junto a Mauricio Macri, que una niña se acerca con su mamá, esto estamos hablando de una de las publicidades de campaña, y la niña le pregunta qué es lo que van a hacer con respecto a los animales y le dice en primer lugar el tema de los caballos, y Mauricio Macri le dice que en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires ya no existen. Bueno, hay un texto muy interesante de una persona que escribe en Perro Urbano con respecto a que no están así, porque en el zoológico de Buenos Aires, en la afuera del zoológico de Buenos Aires, hay esas carrozas que llevan de paseo por Palermo y están al rayo del sol esos animales todavía. Claro, no hay cartoneros, si es lo que dicen, pero en los alrededores de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, hay cualquier cantidad. Pero más allá de eso,
la senadora en esta, la candidata a gobernadora en esta oportunidad, dice que las carreras de perros yo las voy a prohibir. Bueno, senadora, sigo con lo de senadora, gobernadora electa ahora, le digo, usted ya sabe que hay una ley donde está prohibida, pero también la felicito porque tomando esa ley, y según consta en el expediente 21.043255 del 2016, la patrulla rural está habilitada ahora para impedir la realización de actividades delictivas como son las carreras de galgos en la provincia de Buenos Aires. Esto significa que si la mencionada fuerza toma conocimiento de que se está realizando una carrera, ya sea porque las detectaron por sí mismos o a partir de una denuncia de un tercero, deben actuar de inmediato y suspenderlas. Esta es una resolución, por supuesto que el número lo leí porque no me lo acordaba, esto es una resolución de la gobernadora, a la cual evidentemente le agradecemos tomar cartas en el asunto y hacer cumplir y dar un elemento más. Y también es importante mencionar que a raíz de esta habilitación que le dio a la Policía Rural para intervenir, se suspendió una carrera que iba a realizarse en Necochea, que Proyecto Galgo Argentino, Alerta Galgo y Che Galgo, entre otras de las ONG que intervienen en esto, denunciaron que se iban a realizar. Pero ojo, no la denunciaron porque tengan información privada, sino porque los galgueros en sus face publicitan estos eventos como si no reconocieran que son ilícitos. Muchos ni saben que existe esta ley. De todas formas, igual si no es por la vía de la ley, por la vía del maltrato horroroso, le corresponden penas peores todavía. Bueno, pero desgraciadamente nos podemos por ahora conformar con esto. O sea, insisto, nosotros no somos conformistas ni muchísimo menos, pero creo que de la misma manera que decimos lo que se debe hacer cuando alguien como la gobernadora, una promesa que hizo en campaña, de alguna manera la está cumpliendo, creo que también es importante mencionarlo. No, seguro. Siempre es un avance, siempre es un paso. Hoy la Policía Rural está autorizada y está compelida a actuar, ya sea porque lo vea o porque lo reciba como denuncia. Las carreras en la provincia de Buenos Aires van a ser suspendidas. Y me parece sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Iba a decir una frase de Haga Patria, pero va a ser muy fuerte. Hacete cargo, si la querés decir, vos te haces cargo. Pero bueno, yo creo que, no sé, a mí me dicen la palabra galguero y me broto, ¿no? En forma... Bueno, te vas a tener que brotar fuera del aire porque ya nos estamos yendo. Nos vemos el próximo miércoles, doctora Guajardo. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, doctora Pico. Chau a todos. Hasta el próximo miércoles, yo, Graciela Regina Adre, les dice, los esperamos en La Historia Sin Fin. Continental Bahía Blanca, FM 103.9. Gente de palabra.